reciben señales, esos factores de crecimiento, lo que me hacen, otra de sus tantas funciones, es que se produzcan proteínas antiapoptósicas, como ser la BCL2. ¿Y qué hace exactamente esa BCL2? Evita que este citocromo C que está acá se salga, porque ese citocromo C, por alguna razón, quiere salirse constantemente. Entonces, esa proteína BCL2, aquí está acá esa azulita, evita que ese citocromo C se salga, ya que si se sale el citocromo C, va a empezar una muerte por apoptosis, ya una molécula proapoptósica. Entonces, miren, eso es lo que pasaría en una condición normal, en una célula viable. Pero ¿qué pasa en una apoptosis por vía intrínseca? Mismo ejemplo, aquí tenemos a la mitocondria, está el citocromo C, están las proteínas BCL2 y aquí tenemos a mi membrana. ¿Qué tenemos en la membrana? Receptores. Pero a diferencia del anterior ejemplo, ahora no tenemos señales de supervivencia. Ya hay una ausencia de estas señales, hay una ausencia de los factores de crecimiento. Si hay ausencia de los factores de crecimiento, no se van a seguir, digamos, produciendo más BCL2, no van a poder cumplir su función. Y lo que va a pasar es que se van a formar estas otras proteínas, se van a activar, mejor dicho, las proteínas solo BH3, ¿ya? Ahora, estas proteínas solo BH3 son antagonistas de las BCL2, quiere decir que más bien evitan que éstas cumplan su función. ¿Cuál es la función de las BCL2? Evitar que se fugue el citocromo C, ¿no? Entonces, si antagonizan esa función, prácticamente van a permitir que este citocromo C no tenga esta proteína protectora, por así decirlo, que evite que se salga. Y aquí mismo, gracias a justamente a esta proteína solo BH3 y que hay una ausencia de las señales de supervivencia, se va a formar otro tipo de proteína a nivel de la mitocondria. Estas son las proteínas BAC y VAX. Eso es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, miren, se formaron estas proteínas y esto, si se dan cuenta, son canales prácticamente, están abiertas. ¿Para qué? Porque de esa forma, lo que buscaba este citocromo C era salirse. Gracias a estas BAC y VAX, que son proapoptósicas, ahora se van a empezar a salir. Ven, ahí está, se salió el citocromo C, ahora está en el espacio intracelular. Y una vez en el espacio intracelular, se va a juntar con esta otra molécula que es la APAF1 y se va a formar lo que se conoce como el apoptosoma. Ahora, ¿por qué me interesa este apoptosoma? Porque este activa la caspasa iniciadora número 9 y la caspasa iniciadora número 9 activa a su vez a las caspasas ejecutoras 3 y 6. Y ya no vamos a quedar en este punto porque vamos a hablar un poco de la vía extrínseca y vamos a ver que este punto donde se activan las caspasas ejecutoras 3 y 6 es el punto donde confluyen estas dos vías, donde a partir de ese momento lo que va a pasar va a ser lo mismo. Entonces lo que difiere es cómo inició, ¿ya? Entonces, ¿se entiende esta vía intrínseca de la apoptosis? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que todavía quedó claro? ¿Todo bien? Ya, entonces continuemos viendo ahora la vía extrínseca de la apoptosis. ¿Por qué se desencadenaba la vía extrínseca principalmente? ¿Por qué se encadenó? ¿Cómo? ¿Cuál era el ¿Por qué se desencadenaba principalmente la vía extrínseca de la apoptosis? La propia célula en realidad, sí, es una síntesis dentro de la propia célula. Podríamos decir que interviene en el sistema de síntesis proteica, porque más que mal los factores de crecimiento son proteínas. ¿Y aquí quién genera proteína? ¿Qué les preguntaba? ¿Quién desencadena la vía? ¿Cómo se desencadenaba la vía extrínseca de la apoptosis principalmente? ¿Alguien se acuerda? Ya, exacto. Pero exactamente, ¿por qué tipo de reacciones se daba cuando se activaban un tipo de células linfocíticas específicas, ¿no? Eran los linfocitos T autoreactivos. ¿Qué hacían estos linfocitos T? Aparte de atacar al microorganismo invasor o cualquier antígeno que estaba ahí circundando, también afecta a mi propio tejido. Entonces la célula entiende que esa afectación al tejido no es algo bueno, obvio, no estamos buscando eso. Lo que va a pasar entonces es que a este linfocito T lo va a inducir para que se muera por una vía extrínseca. Entonces miren, tenemos acá una membrana, acá otra membrana. En esta membrana vamos a encontrar esta molécula que prácticamente es un receptor. Se conoce como el receptor FAS. Ahora, esta membrana que está arriba es la del linfocito T. El linfocito T, ¿qué va a tener? Esta otra molécula.
que se conoce como el ligando de faz. Ya ver, un ligando histológicamente, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? Es como un receptor o un ligando. No, ¿qué va? ¿Qué? Perfecto, más claro. Ah, sí, eso también. Eso sería. Entonces, miren, si este es receptor faz y este dice ligando de faz, obvio, su finalidad es que se van a llegar a unir. Y algo característico que tiene este receptor faz es que, miren, intracelularmente tiene un dominio que se llama dominio de muerte. Ahora resulta que a este ligando faz no se une solamente un receptor, sino que cuando se empieza a unir a uno, se empiezan a acumular varios receptores. Por ende, sus dominios de muerte también se van a empezar a acumular. Y esa acumulación de los dominios de muerte, intracelularmente hablando, me va a dar paso a que se forme esta molécula acá, que se conoce como el FAS. ¿Ya? Ahora, este de acá lo que va a hacer es activar a la caspasa iniciadora 8 y 10. Y las capasas iniciadoras, ¿qué hacen? Activan las capasas iniciadoras 8 y 10 inactivas. Estas inactivas activan a las activas, obviamente, 8 y 10. Y estas activas, ahora sí, activan a las caspasas ejecutoras 3 y 6. Y volvimos al mismo punto de partida de la vía intrínseca, ¿no? Entonces, acá nos vamos a quedar que en este punto donde se activan ya las capaces ejecutoras, tanto 3 y 6, de la vía extrínseca como de la vía intrínseca, todo lo que va a pasar a continuación es lo mismo. ¿Ya? Lo único que difiere es cómo inicia. ¿Ya? Entiendan que extrínseco es algo más bien propio de la célula, e intrínseco sería como por algún estímulo que está recibiendo la célula. A ver, de acá ya este es el dibujo que tienen en su libro, el Robbins. Un mega resumen de todo lo que estábamos viendo. ¿Cómo se activó la vía mitocondrial? Ahí está, chicos, leanlo. ¿Por qué se activaba la vía mitocondrial principalmente? No, no era la salida. Salida de calcio. Porque se prohibían qué cosas. Algunas señales. ¿Qué señales? Señales de supervivencia, ¿no? También por daño en el ADN, como dice acá, depresión de factores de crecimiento, lo que estábamos diciendo y demás. ¿Ya? Entonces, miren, estas lesiones que existen van a ser sensadas, o sea, captadas por las proteínas solo BH3, que son parte de la familia BCL2, o sea, esa porción sensora que tenían, ¿no? Ahora, esa porción sensora lo que va a hacer es activar a esas moléculas proapoptósicas, que eran los canales BAC y VAX, y con ello, ¿qué van a hacer a nivel de la mitocondria? Que se libere el citocromo C. Al liberarse el citocromo C, aquí está, miren, ¿qué va a pasar? Activa capasa iniciadora, y las capasas iniciadoras a capasa ejecutora. Ahora, hablando de la vía extrínseca, ¿qué ocurría? Era a través de un receptor. Tenemos el receptor FAS, o bueno, también puede ser el receptor de factores de necrosis tumoral, ¿no? Pero eso no es tan importante. El más importante es el FAS. Ahora, cuando se unía el receptor FAS con su ligando, también se iba a activar la vía extrínseca de la apoptósica. Y bueno, en resumen, lo que hacían era activar a las capas iniciadoras. Y esas capas iniciadoras activaban a las ejecutoras. Y en ese punto nos quedamos, en las dos vías, donde se activaban las capas ejecutoras. Ahora, ¿qué hacen esas capas ejecutoras? Una de las cosas que hacen es activar a estas enzimas, que son las endonucleasas, y van a empezar a degradar prácticamente ya todo el material genético. Por otra parte, también tenemos una degradación del citoesqueleto por activación de otras enzimas, las proteasas. Entonces se pierde prácticamente toda la morfología del citoesqueleto de la célula. Pero lo que hace la célula, como estamos hablando de una apoptosis, no es botar su material intracelular, sino es juntar su material intracelular, hacerlo como una bolita. Aquí lo tenemos, es el cuerpo apoptósico, se formó entonces, y este cuerpo apoptósico finalmente va a ser degradado por un fagocito, sin causar inflamación. Ya, entonces se entiende lo que fue apoptosis. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Porque esto igual le voy a preguntar, ¿cómo se desencadena cada vía? Estoy avisando. Ya ver, para ir terminando un poco con necrosis y apoptosis, este cuadrito resume prácticamente todas las diferencias que existen. Bien, a nivel de tamaño celular, en una necrosis va a estar aumentado por tumefacción. ¿Por qué? Porque hubo un daño en la membrana, ingresó mucho sodio, con sodio ingresó mucha agua, hubo una tumefacción. En cambio, en una apoptosis va a haber un reducimiento, porque la célula intentó adaptarse, por ende se empezó a achicar más. Ya vamos a ver ese tipo de adaptación ahorita. A ver, en el núcleo, ¿qué pasaba? En una necrosis, el núcleo podría estar totalmente fragmentado,
podría estar condensado su cromatina y su tamaño disminuido, o también podría haber una destrucción de las cadenas de ADN, ¿no? En cambio, a nivel de la apoptosis, lo que hacía el núcleo, si bien era fragmentarse, también, digamos, no era botado como tal eso al espacio intracelular, sino que era encapsulado en un cuerpo apoptósico para que posteriormente sea fagocitado. Entonces no hay una destrucción del núcleo como tal, como sucedía en una necrosis. Ahora, ¿qué pasa a nivel de la membrana plasmática? En una necrosis está totalmente rota, por eso es que se escapa el material intracelular. En cambio acá, miren, en una apoptosis la membrana está intacta, por ese motivo no hay inflamación en la apoptosis. ¿Ya? Entonces ahí difiere. Otra cosa, el contenido celular, ¿cómo estaba en una necrosis? Había una total digestión enzimática porque se escapaban muchas enzimas, ¿no? Y esas enzimas me degradaban muchos componentes de la célula, por eso es que era tan agresiva. Pero en cambio, en una apoptosis, el contenido celular está intacto y nuevamente, al igual que en el núcleo, es liberado por cuerpos apoptósicos para que luego sean fagocitados y nunca se produjo la inflamación. Otra diferencia, ¿a quiénes afecta principalmente la necrosis? A grandes grupos celulares, mediante que la apoptosis principalmente puede afectar únicamente a células aisladas, a una que otra celulita. ¿Ya? Y bueno, por último, su implicación tanto fisiológica como patológica. Cuando ocurría necrosis, siempre en situaciones patológicas, mientras que una apoptosis siempre va a ocurrir en situaciones fisiológicas o patológicas. ¿Ya? A ver, esto es otro mecanismo. ¿Qué hora es? ¿Alguien de hora? Ya, así nos lo vamos a explicar. A ver, tenemos entonces otro tipo de muerte celular. Aparte de lo que ya vimos, que son los principales, que son la necrosis y la apoptosis, tenemos otro tipo de muerte celular. Uno de ellos es la necroptosis. Y esto lo pregunta bastante el doctor. Le gusta hacer varias preguntas a la necroptosis. A ver, combinemos un poco el nombre. Bueno, utilicemos un nombre más o menos para hacernos una idea de qué va a tratar. Necroptosis, dice, es como si fuera una combinación de necrosis con apoptosis. Prácticamente es eso. Ya, ahora, la necroptosis como tal, ¿en qué se parece una necrosis? Que morfológicamente y bioquímicamente lo que va a pasar en la célula es tal cual como sucede en una necrosis. Pero, ¿qué va a pasar? Que su mecanismo por el cual es desencadenada esta muerte de acá es idéntico al de la vía extrínseca de la apoptosis, es decir, que ocupa receptores. Entonces, por eso es que se dice que es como una combinación, ¿no?, de la necroptosis. O sea, una combinación de necrosis con apoptosis. ¿Por qué? Porque morfológica y bioquímicamente es idéntica a una necrosis, pero su vía de iniciación, cómo se dio, es tal cual como la vía extrínseca de la apoptosis. Ahora, otro tipo de muerte celular, la piroptosis. Vamos a lo mismo que vimos acá. Tosis venía de apoptosis, ¿no? Entonces, acá ya nos estamos imaginando que esa piroptosis también en cierta parte va a estar relacionada con una apoptosis. Pero, ¿qué significa el término piro? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien leyó ya? A ver. Fiebre, perfecto. Piro significa fiebre. Porque miren, resulta que esta es una forma de apoptosis que es desencadenada por este inflamosoma, y este inflamosoma activa a la caspasa 1. Y justamente la caspasa 1 es la impulsora de la fiebre. ¿Por qué? Porque es activa a una interleucina, que ya lo vamos a ver mejor todo esto en el sistema inmunitario, pero esta interleucina 1 es la que prácticamente me va a causar fiebre. ¿Ya? Entonces se entiende por qué se llama piroptosis, porque en términos sencillos es una apoptosis que sí hay inflamación, ¿ya? Sí existe inflamación, por eso existe la fiebre, porque se va a ir desencadenando toda esta cascada. En su libro está más bonito explicado, pero aquí a grandes rasgos. Entonces no se olviden eso. La piroptosis es un tipo de apoptosis donde sí hay inflamación, pero también lo que más me interesa es que existe la presencia de fiebre. Ahora, vemos una ferroptosis. Otra vez nos vemos con tosis, ¿no? Entonces va a ser otro tipo de apoptosis. Pero dice ferro, ¿a qué se le viene a la mente si no lo referimos a la hierro, ¿no? Exacto. Entonces, miren, esta ferroptosis se da cuando hay cantidades intracelulares excesivas del hierro, o también del ajero, pero principalmente del hierro. Ya a ver, ¿qué ocurre en esta ferroptosis? Que hay una peroxidación sin control de los lípidos de la membrana. Entonces, prácticamente todos esos fosfolípidos se ven alterados, se ven destruidos, y la célula no le va a quedar más que lisísima. Ahora, lo característico es que en esta ferroptosis hay una pérdida de la permeabilidad, como yo les mencionaba.
justamente porque existe una peroxidación de los lípidos. Entonces, lo que va a pasar es que la célula se va a morir por una necrosis. ¿Ya? Y por último, la autofagia. A ver, igual desglosemos un poco la palabra. Auto significaría como a uno mismo, ¿no? Y fagia, ¿qué significa eso? Comer, ¿no? Entonces, es como si fuera comerse a uno mismo. Y eso hace la célula. ¿Ya? Es un proceso por el cual la célula devora su propio contenido. ¿Cuándo pasa esto? Fisiológicamente, por ejemplo, cuando la célula ya está bastante viejita, ya cumple su función, o bueno, ya no está cumpliendo su función correctamente, mejor dicho. Entonces lo que deciden es causar una autofagia para empezar a consumir esas organelas que ya no están funcionando correctamente. Bueno, eso ya importa. Ahora sí, los tipos de adaptaciones. Entonces, chicos, hasta acá ya vimos todo lo que es lesión, ya vimos todo lo que es muerte, vimos otro tipo de muertes celulares. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ya, entonces continuemos, este ya es lo último. La necrosis, inflamación. No. Sacar una foto. No hay inflamación en la necrosis. Todo bien, sí hay porque se pierde la morfología y la bioquímica de la célula. Entonces se escapa el material intracelular. Y si se escapa el material intracelular, siempre va a haber inflamación. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hora es? 7:23. Ya, nos vamos para terminar lo mismo. Esto ya es lo último, las adaptaciones celulares. Entonces, vemos una atrofia. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos atrofia? Sí. Algo más chico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel de la célula? A ver, este es su concepto. Es la reducción del tamaño de la célula debido al descenso de la síntesis proteica. Pero morfológicamente, ¿cómo se va a ver? Miren, esta es una célula normal. En una atrofia, esto va a pasar, que la célula se va a volver mucho más pequeña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, esta célula atrófica puede estar en distintas situaciones que la obliguen allí a que se vuelva más pequeña. Pero, ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, tenemos situaciones tanto fisiológicas como patológicas. Acá las vamos a ir viendo cada una. A ver, en una situación fisiológica, pensemos en esto de acá. Antes de entrar a la medicina, todos teníamos tiempo para todo, podíamos ir al gimnasio, algunos todavía pueden. Pero bueno, como teníamos bastante tiempo libre, que si yo, no sé, nos picó por ir al gimnasio, empezamos a crear músculo y empezaron a crecer los miocitos. Por ende se empezó a ganar bastante masa muscular. Pero luego aprobaron el CUP, entraron en medicina, ya no tienen tiempo prácticamente, cada vez es menos, hay que estudiar y estudiar y estudiar y dejaron de ir al gimnasio. Entonces, esos miocitos que antes eran grandes, ahora van a sufrir una atrofia, porque ya no están recibiendo el estímulo necesario, ¿no?, de hacer, en este caso, ejercicio. Entonces, eso sería algo fisiológico. A ver, ¿qué pasaría en una situación patológica? Hay distintos tipos de atrofias patológicas, y esto también lo pregunta bastante el doctor. Así que tomen mucha atención a esto. A ver, vamos a ver todo. Primero, atrofia por desuso. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Por desuso, porque ya no se está utilizando. Algo común, por ejemplo, si ahorita uno de nosotros, qué sé yo, corre, por alguna razón se cae mal y se fractura un hueso, lo que va a pasar es que va a ir al médico, obviamente lo van a enyesar, y ya sea, por ejemplo, que se fracturó el brazo, le van a enyesar el brazo. Al enyesar el brazo lo dejan totalmente inmovilizado, por aproximadamente unos 3 meses más o menos. Al dejarlo inmovilizado, prácticamente es un brazo en desuso, ¿no? Y obvio, ¿qué va a pasar? Que esos músculos, esos miocitos que tenía ese brazo enyesado, igual se van a empezar a atrofiar. Por eso cuando le sacan el yeso, ¿no?, después de los 3 meses, se ve un brazo mucho más flaco que el otro, más feo queda, ¿no? Entonces eso sería una atrofia por desuso. Ahora, una atrofia por desnervación. Si bien los músculos, para que puedan cumplir su función correctamente, necesitan de un estímulo motor. ¿Quién le da ese estímulo motor? Los nervios. ¿Ya? A ver, pongamos un ejemplo. El plexo braquial, una de sus formas terminales, era el nervio músculo cutáneo, ¿no? Ahora, ¿quién me estaba inervando ese nervio músculo cutáneo? ¿Alguien se acuerda? El bíceps. ¿Cuál es? El bíceps braquial. El bíceps braquial. ¿Qué más? Eran 3 músculos principalmente. Coracoraquial y braquial. Esos 3, ¿no? Entonces imaginémonos, si existe una lesión a nivel del nervio músculo cutáneo, se va a ver afectado esta región anterior del brazo, ¿no?, que estaba conformada por bíceps braquial, por coracoraquial y por el braquial propiamente dicho. Entonces,
lo que va a pasar es que como ya no está recibiendo ese estímulo por la lesión justamente en el nervio, el músculo ya no va a poder cumplir su función correctamente. Y si ya no está cumpliendo su función, se va a atrofiar. ¿Ya se entiende? Ahora, una atrofia por reducción del flujo sanguíneo. A ver, nosotros mencionamos ya un montón de veces sobre la isquemia. ¿Qué sucedió en la isquemia? ¿Qué sucedió en la isquemia? Reducción del flujo sanguíneo. Eso, obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, obvio, si hay obstrucción del flujo sanguíneo, la célula va a dejar de recibir los nutrientes necesarios y el oxígeno necesario, y por ende, lo que va a llevar es a una atrofia igual justamente de esas células que están sufriendo esa isquemia. A ver, por último, tenemos la atrofia por una nutrición inadecuada. A ver, acá vamos a dar dos ejemplos ya en este tipo de atrofia. Imaginémonos dos posibles ejemplos. Uno, en una persona que es de muy escasos recursos, que no puede prácticamente comprarse comida cada día, o sea, prácticamente no come. Ya, y otro ejemplo de una persona que está con bastante sobrepeso. Ya, a ver, primero enfoquemos en una persona con bastante sobrepeso. ¿Qué va a buscar esa persona con bastante sobrepeso? Busca, bueno, tratar de bajar de peso, obviamente, ¿no? Tratar de hacer una dieta. Ahora, ¿qué va a dejar de comer? Carbohidratos y lípidos, porque esos son los principales generadores de grasa en exceso, obvio, ¿no? Ahora, bioquímicamente hablando, aquí, pongamos un punto acá, un ratito, y hablemos un poco sobre bioquímica. Resulta que bioquímicamente hablando, tenemos macromoléculas muy importantes que justamente cumplen todas las funciones vitales, o bueno, permiten que se cumplan todas las funciones vitales del cuerpo. ¿Y dónde encontramos esas macromoléculas? En la dieta diaria. ¿Cuáles son esas macromoléculas? Proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, ¿qué más? Lípidos y vitaminas. ¿Ya? Entonces, desde aquí la que me interesa, a ver, lo voy a anotar porque voy a ocupar otros ejemplos. Yo tengo esto. ¿Tienes marcador? Ah, perfecto. Gracias. Ya, a ver, miren, la nemopanúclease es palaco. Ah, sí. Lo dijo Pinto. Ya, esto es proteínas. Estos son azúcares. También pueden ser llamados hidratos de carbono, carbohidratos, es lo mismo. Lípidos o grasas, lo mismo. Ácidos nucleicos. Y las vitaminas. ¿Ya? Entonces, estas son las principales macromoléculas que existen en nuestra dieta diaria. Y a ver, entonces esta persona que está con sobrepeso, que busca bajar de peso, va a dejar de consumir ¿qué cosa? Lípidos, esto de acá, y también azúcares, ¿no? Sí. Pero miren, resulta que bioquímicamente estos lípidos y azúcares también son importantes porque son los principales generadores de energía. ¿Ya? De hecho, los azúcares son prácticamente nuestra fuente principal de energía rápida. Ni bien consumimos cualquier carbohidrato, rápidamente el cuerpo empieza a metabolizarlo y empieza a sacar la energía. Ahora, si no consumimos azúcares, lo que va a hacer el cuerpo es buscar lípidos, porque los lípidos son la segunda reserva de energía, donde más se puede obtener energía, pero como les digo, son reservas. No es lo primero que buscan degradar, lo primero que degrada son azúcares. Ya. Ahora retomemos el ejemplo. Entonces esta persona dejó de consumir azúcares, dejó de consumir lípidos. Pero como tiene sobrepeso, obvio tiene bastante tejido adiposo. Al tener bastante tejido adiposo, es un tejido graso. Y el tejido graso son lípidos prácticamente, ¿no? Como dejó de consumir azúcares, dejó de tener su principal fuente de energía. Lo que va a hacer entonces el organismo es tratar de buscar de algún otro lado dónde va a poder obtener energía. Y eso es a través de los adipocitos. Entonces lo que va a empezar a hacer es consumir la energía de los adipocitos, empezar a sacarle toda esa energía y por ende la persona momentáneamente va a ir reduciendo de peso, ¿no? Entonces, a ver, ahora, ya digamos que la persona llegó al estado que quería, bajó totalmente de peso, está bien, pero no sé, es ambicioso, quiere seguir bajando más y más y más. Ahora, como ya no tiene adipocitos, ya no tiene tejido graso, de dónde sacar más energía el organismo, y como esta persona también dejó de consumir tanto azúcares como lípidos, lo que va a buscar el cuerpo es otro lugar de dónde puede obtener energía. ¿Cuál es ese lugar? Las proteínas. ¿Y dónde tenemos gran cantidad de proteínas en el cuerpo? Les pregunto a ustedes. En los músculos, perfecto. Entonces, ¿qué cree que va a empezar a pasar?
que Se van a atrofiar. va a empezar a consumir distintas proteínas de todos los músculos y esos músculos que van a sufrir Atrofia. una atrofia, exacto, por una nutrición inadecuada. ¿Ya? Entonces prácticamente les acabo de explicar cómo funciona la bioquímica de la dieta y bueno, qué va a pasar en una persona que es ambiciosa y deja de consumir todas estas cosas en exceso, ¿no? Ojo, los azúcares y los lípidos no son malos, también cumplen funciones vitales en nuestro cuerpo, Sí. pero en exceso sí son malos. A ver, ese fue el primer panorama que nos imaginamos en una persona con sobrepeso. Ahora, el otro panorama que teníamos era una persona que no podía comprarse prácticamente comida, una persona que estaba totalmente desnutrida. Entonces lo que vamos a tener es que esta persona, como no está consumiendo ni carbohidratos, ni lípidos, ni proteínas, prácticamente nada de esto, ¿qué creen que va a pasar? Que se van a empezar a atrofiar masivamente todos sus tejidos musculares. Por ende, vamos a tener un tipo de desnutrición conocido como desnutrición proteica calórica, o mejor llamado marasmo. Ya así se llama. Igual lo van a ver mejor en bioquímica todo esto, pero al menos ya tienen idea. El nombre. ¿Qué fue? No el nombre. Mara, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Marasmo. Eso. Marasmo. Ya, es una desnutrición de tipo proteica calórica, porque hay una déficit de proteínas y también hay un déficit de calorías, es decir, azúcares y lípidos, ¿no? Entonces, ese tipo de nutrición también nos va a llevar a una atrofia patológica. ¿Por qué? Por una nutrición inadecuada. Entonces, ya vimos, ¿no?, los dos panoramas, cómo puede pasar. ¿Se entiende? Sí. Todo este tipo de atrofia. Sí. ¿Alguna duda? No. ¿Todo perfecto? Ok. Ahí miren, esta es una imagen que está incluido en el rol. ¿Qué tipo de atrofia quieren que sea entre estas cuatro que vimos? Obviamente una patológica, ¿no? Degeneración. Flujo. Eso, una reducción del flujo sanguíneo. A ver, del lado izquierdo, esto de acá es un cerebro normal, un cerebro que está bien, pero del lado derecho, ya, si se dan cuenta, este hemisferio, que sería justamente el derecho igual, está totalmente atrofiado. ¿Cómo nos damos cuenta que está atrofiado? Porque fíjense que las circunvoluciones, los surcos que separan las circunvoluciones, están totalmente con mucho más espacio, ¿no? ¿Y por qué se debió esto? Porque hay una reducción del flujo sanguíneo. ¿Cuál es la principal arteria que me brinda el flujo sanguíneo al encéfalo? ¿Cuál? Eso, exacto, la carótida interna. Entonces, probablemente este sea un paciente que sufrió una isquemia a nivel de la carótida interna y por eso es que está sufriendo una atrofia acá a nivel del hemisferio cerebral derecho. Entonces, ¿se entiende? ¿Se entiende atrofia? Sí. Ya, en conclusión, lo que quiero que sepan es que la atrofia es la reducción del tamaño de la célula. Veamos ahora lo contrario, la hipertrofia. Si la atrofia era la reducción del tamaño, la hipertrofia va a ser el aumento del tamaño, no del número, sino del tamaño. Veremos este tamaño, omítalo. ¿Ya? Pero entonces, la hipertrofia es lo contrario a la atrofia, es el aumento del tamaño de la célula. Otra vez, no del número, solo del tamaño. Entonces, miren, tenemos acá mi celulita normal y una hipertrofia se va a ver muchísimo más grande, ¿no? Más fuerte. Ahora, ¿dónde se produce esta hipertrofia? Únicamente en las células que no tienen capacidad replicativa, ¿ya? Como por ejemplo los miocitos, los cariocitos y las neuronas. O neuronas. A ver, ¿qué más? A ver, como en la atrofia teníamos situaciones que se podía dar tanto fisiológicamente hablando como patológicamente hablando, en una hipertrofia va a suceder lo mismo. Hay situaciones tanto fisiológicas como situaciones patológicas. Entonces, ¿cómo sería algo fisiológico? Tenemos una hipertrofia de los miocitos esqueléticos, por ejemplo, el fisicoculturista. Mismo ejemplo de antes. Supongamos que ya entramos a medicina, pero nos empezamos a organizar mejor nuestro tiempo. Ya tenemos ya un horario bastante definido de cuándo vamos a estudiar y ya nos podemos volver a ir al gimnasio. Entonces, vamos a empezar a volver a ganar la masa muscular. Por ende, esos miocitos que estaban atrofiados van a empezar a aumentar de tamaño, es decir, que va a sufrir una hipertrofia. Y eso es algo fisiológico. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, esa es la imagen, ¿no? De acá el músculo que estaba atrofiado se empezó a hipertrofiar. Pero ahora, ¿qué pasa en una situación patológica? Por ejemplo, en la hipertrofia de los cardiomiocitos, esto es bastante común en una patología que vamos a avanzar en el segundo tema, que se llama el infarto agudo del miocardio. Ahorita lo vamos a ver exactamente bien. Este cuadrito ustedes lo tienen en sus ROMs también. Sí. Ya, pero veamos qué pasa exactamente. Expliquémoslo. A ver, acá tenemos un cardiocyto normal.
¿Ya? A ver, si este cardiocito normal sufre alguna lesión, digámosle así, lo que va a tratar la célula primero es adaptarse. ¿Cómo se va a adaptar? Hipertrofiándose, porque imaginémonos que la lesión que está recibiendo puede ser por una isquemia, por una hipoxia, ya una lesión no tan agresiva, isquemia no, hipoxia, o mejor, todavía mejor, supongamos que es un paciente con una hipertensión arterial, es decir, que su presión arterial empezó a elevarse demasiado. Entonces, ¿qué va a pasar con estos cardiomiocitos? Que en respuesta a esa presión elevada van a tratar de hacerse más grandes, más fuertes, para empezar, digamos, a solventar esa presión que está entrando con gran fuerza, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos acá al cardiomiocito adaptado, se hipertrofió, se hizo más grande. Gracias a eso, ahora puede responder a la hipertensión. Pero dése cuenta que macroscópicamente esta hipertrofia fue algo malo, porque si bien ya se solucionó la hipertensión, dése cuenta que, miren, aumentaron de tamaño totalmente las paredes, tanto de las cámaras ventriculares como de las cámaras de las aurículas. Entonces, esto de acá me va a causar una reducción del gasto cardíaco. Y bueno, ya aquí me voy a quedar porque ya lo vamos a ver mejor en patologías cardíacas. Ya, pero acuérdense de eso. Ahora miren, para complementarlo, esta parte de acá ya es una célula, una lesión irreversible. Ya, acá podemos decir que sí es una isquemia propiamente, porque la célula llegó a su muerte, ya no hubo cómo salvarla. Y miren, acá hay todo un sector amarillo, ¿no? Probablemente sea una necrosis coagulativa, porque la necrosis coagulativa afectaba a cualquier órgano, menos al encéfalo, ¿no? ¿Y cómo se llamaba este sector de necrosis coagulativa? Infarto. Infarto, perfecto. Ya, entonces, miren chicos, para complementarlo únicamente, este paciente, o bueno, el cómo llegó a este paciente, tranquilamente puede ser por una isquemia, puede ser por la isquemia de la coronaria, que son las principales arterias que te llegan al corazón. Y si hay una isquemia de todo esto de acá, ¿qué va a pasar? Que el corazón se va a empezar a infartar, o sea, va a empezar a haber un montón de necrosis coagulativa en los cardiomiocitos. Y los cardiomiocitos, una vez que se mueren, ya no van a volver a vivir, no se pueden volver a replicar. Entonces es bastante dañino. Y esto de acá, a grandes rasgos, es lo que pasa en un infarto agudo de miocardio, en un IAM. Lo vamos a entender mejor para su segundo parcial. ¿Ya? Pero para que quede claro este cuadrito. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo? Entonces eso fue hipertrofia. Ya estamos terminando. La hiperplasia. La hiperplasia, a diferencia de la hipertrofia, sería el aumento del tamaño del número de células. Aumento del número de células, el tamaño no. Ya, aumento del número de células. ¿Qué es, chicos? Y creatina. Tenemos tiempo. Lo damos. Ya veo. Entonces, un poquito más rápido. Lo que va a pasar es que la célula se va a empezar a aumentar en gran cantidad de números, ¿no? Va a aumentar el número de células. A ver, ¿dónde va a ocurrir la hiperplasia? Solamente en células que tienen la capacidad de dividirse, obviamente. Entonces, esto no va a ocurrir ni en los cardiomiocitos ni en las neuronas. Ahora, pasamos directamente a los ejemplos fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, fisiológicamente hablando, puede haber una hipertrofia del tejido epitelial glandular de la mama femenina. Esto pasa durante la pubertad, ¿no? Cuando se empiezan a desarrollar todos los rasgos sexuales, entre esos las mamas femeninas. Aquí está, ven cómo hubo una hiperplasia de las células epiteliales glandulares, haciendo que aumente el tamaño y el número de la mama, ¿no? Y patológicamente hablando, un ejemplo clásico es la hiperplasia prostática benigna, que lo vamos a explicar mejor, se va a tocar mejor en su tercer parcial. Ya, entonces vamos a saltar un poquito porque ya estamos sobre hora. Y por último, este ya es lo último, es la metaplasia. ¿De qué trata la metaplasia? La metaplasia es un cambio reversible en el cual el tipo celular diferenciado es reemplazado por otro tipo de célula. ¿Cómo sucede exactamente esto? A ver, esto es debido a una reprogramación de las células madres tisulares. Prácticamente tenemos células madres en casi todos los tejidos que pueden replicarse, ¿no? A ver, entonces miren, lo que en sí trataría la metaplasia es que esta célula, que era redondita, va a cambiar totalmente su morfología. Va a pasar de ser redondita a ser ahora una forma ovalada. ¿Por qué? Porque está recibiendo un estímulo que le está obligando a cambiar su forma para poder adaptarse a ese estímulo. Por ejemplo, vamos a ver acá que también hay los ejemplos más comunes es que pasa de un epitelio cilíndrico a un escamoso, o de un epitelio escamoso a uno cilíndrico. Ahora, ¿qué pasa de un epitelio cilíndrico a un escamoso? Lo más común sucede a nivel de fumadores. Resulta que en el árbol bronquial nosotros tenemos ¿qué tipo de células?
epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Exacto. Ahora, resulta que en los fumadores excesivos el humo es un estímulo bastante dañino que hace que estas células se adapten. ¿Cómo se van a adaptar? Haciendo que sus tejidos se vuelvan más fuertes para la valvular. ¿Cómo se vuelve más fuerte? En un tejido escamoso, pero se pierde esta función de las células cilíndricas, ¿no? Y bueno, después, esta es otra patología que vamos a ver mejor, ya estamos sobre hora, pero este esófago Barrett en sí trata por el cambio de las células escamosas que habían a nivel del esófago por el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces se cambia el tejido del estómago al esófago, que es conocido como el esófago Barrett, y lo vamos a estudiar mejor igual en su segundo trimestre. En resumen, eso chicos, la hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula, la atrofia es la disminución del tamaño, la metaplasia es el cambio de su forma, y la hiperplasia es el aumento del número de células. Ya, entonces eso sería, chicos. Oye, qué bueno. Se anotaron.